China es un país comunista que no puede ser un modelo para el mundo porque se considera que un país comunista no puede tener nada bueno. Y aparte es el primer país no occidental que consigue superar a varias potencias occidentales y que está cerca de convertirse en la primera potencia económica mundial, ¿no? Para el dominio occidental del mundo no se puede tampoco consentir, ¿no? Hay una campaña muy grande de desprestigio contra China. A state that is close to unseating the United States as the leading economic power has lifted around 800 million people out of extreme poverty, has multiplied its renewable energy production within 10 years, and now prioritizes reducing the social gap created by the market economy. This is a passage from China, Threat or Hope, written by Javier Garcia, a veteran Spanish journalist. The book shows what the author had witnessed in China in recent years and tries to show a real China to the West. Yo creo que hay muchas cosas de China que no se conocen y era necesario al menos algunas cuestiones clave que no son tan conocidas sobre China que se supieran, ¿no? Y por eso la intención de escribir este libro. Writing this book was not easy. Garcia worked for the EFE, the most influential news agency in the Spanish-speaking world. In 2018, he was appointed head of the Beijing office of EFE. 3 years later, he posted 14 tweets announcing that he would temporarily abandon his career of more than 30 years in journalism, citing deep weariness over the collusion between the US government and the Western media to smear China. In his book, he writes, "Writing a book about China is not an easy task. To understand it, you have to free yourself from prejudices, which is not easy at all. The Western media's obsession with blemishing the image of the country has dulled the openest minds and created a kind of mental impediment among Westerners, who have thus tended to turn a blind eye to China's impressive progress in recent decades." Bueno, yo creo que hay una campaña muy clara de desprestigio de China, ¿no? Esa campaña está dirigida por el poder político y el poder económico, que al fin y al cabo es el que dirige los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Occidente cada vez están en manos de grandes corporaciones y cada vez menos corporaciones, digamos, y entonces es muy difícil sustraerse a esa campaña que es muy clara de estrategia de desprestigio de China, ¿no? Garcia pointed out that the public opinion wall against China is full of tricks, and he gives a few examples. Chinese rich entrepreneurs are called oligarchs. China does not fire corrupt officials, but rather purges them. China does not grant preferential loans to poor countries, but traps them into debt. China does not trace contacts of COVID cases, but rather monitors and controls them. The lockdown of cities is not for epidemic prevention, but is a violation of human rights. Furthermore, the Western media keep questioning China's success by hyping up the costs. They often ask, the Chinese economy is growing, but at what cost? China invests in the environment, but at what cost? Chinese cities become smart, but at what cost? The Beijing Winter Olympics are a success, but at what cost? China boosts the economy of Cambodia, but at what cost? Wuhan is safe from COVID, but at what cost? It's like a template in their disinformation against China. The coronavirus has swept across the world since 2020. Like other countries, China was confronted with a grave anti-epidemic fight as well as a fierce battle on public opinion. The Western media have been bent on slinging mud at China, deliberately shrugging off the fact that the measures taken by the Chinese government have saved countless lives. Ha sido simplemente medidas de precaución que se han tomado, pero no se han violado los derechos humanos en absoluto, ¿no? Si consideramos que la prioridad de cualquier gobierno debe ser salvar la vida de su población, de sus habitantes, la política china ha sido a todas luces efectiva, ¿no? Ha habido muchos menos muertos aquí, muchísimos menos que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y que en los países occidentales sobre todo, y que en Estados Unidos, ¿no?
During his years in China, Garcia noticed the high-level public satisfaction with the government. However, Western countries and media have always refused to admit the success and efficiency of the Chinese model, insisting on seeing China as an opponent. This is exactly the theme that Garcia analyzes in his book, Is China a Threat? Bueno, a Estados Unidos le interesa hacer ver que China es una amenaza para justificar la contención del crecimiento chino que pretende, ¿no? A Estados Unidos no le interesa que China siga creciendo, intenta atacar a sus empresas, vetar a sus empresas, hacerle guerras comerciales, guerras tecnológicas, guerras mediáticas, guerras también con, digamos, el cerco militar que tiene alrededor de ella, ¿no? Pero China no es en absoluto una amenaza, y desde la creación de la República Popular los principios de la política exterior china se basan en la no intervención, el respeto a la soberanía y la no agresión. O sea, China no ha conquistado a nadie, no se ha expandido por el mundo. A China lo que le interesa es comerciar libremente con el mundo. Es su principal preocupación y mejorar la vida de su población. China no impone políticas con sus créditos, con su apoyo económico a África o a Latinoamérica. No le dice qué políticas tiene que adoptar como hacía Estados Unidos y hace todavía, ¿no? Por supuesto, saca un beneficio, pero se basa en la política del beneficio mutuo, ¿no? El win-win, famoso win-win de los chinos, ¿no? To write the book and to do his news reporting, Garcia traveled to many places in China, and his understanding of the country has become increasingly comprehensive. His respect and recognition for China have grown with every friend he made and every story he learned. He hecho bastante trabajo de campo también, sí. He entrevistado a gente en el sur del país, en Shenzhen, en Cantón, también en Xinjiang. Y bueno, hay muchas cosas a destacar, ¿no? Y una chica de 34 años con la que hablé, que me contaba cómo su vida cuando ella era pequeña en el campo era una pesadilla, no tenían agua corriente, no tenían electricidad, tenía que ir a buscar agua a kilómetros de su casa. Y esa chica, junto a su familia, sus 3 hermanos, ha podido estudiar en la universidad, ahora es filóloga, y al igual que sus hermanos vive de una manera mucho mejor en la ciudad, y también sus padres, ¿no? Y ese cambio que ha experimentado esa generación en los últimos 20 años, 30 años, es impresionante. La verdad que China me sorprendió, es un país muy diferente, muy diverso, muy desarrollado en determinadas cosas, un país fascinante y que tiene muchísimas cosas que uno no se espera, ¿no? De cómo es la vida en el país. Realmente me sorprendió, sí. Garcia attributes China's spectacular achievements to its pragmatic policies and solutions that suit its national conditions. China es muy pragmática, ¿no? Siempre lo ha sido desde hace milenios, ¿no? Yo creo que el Partido Comunista Chino se ha vuelto también muy pragmático, ¿no? Experimenta diferentes soluciones para cualquier problema que se le plantea, pone en marcha proyectos pilotos en diferentes ciudades sobre medidas que quiere aplicar y las experimenta, y las cuestiones que funcionan mejor son las que se adaptan, ¿no? Y las que no van bien pues se rechazan. Y es una manera muy peculiar y característica de los chinos de hacer política, ¿no? En ese sentido no es nada dogmática como se podría a lo mejor pensar de un sistema comunista, sino todo lo contrario, es muy pragmática. In the eyes of Garcia, the Chinese model offers more possibilities for the world. The United States does not want to accept the decline of its hegemony, which it has maintained for many years, and has even launched a new Cold War, endangering world security. In contrast, China has made unremitting efforts to promote a multipolar world where humanity can live a better life in peaceful coexistence. El mundo es muy diverso y tenemos que respetarlo así. O sea, no puede ser que Occidente pretenda que todas las culturas tengan que adoptar sus valores. Los valores occidentales están muy bien, pero son para Occidente. Tienen que comprender que hay otras culturas en el mundo y respetar esa diversidad, ¿no? Esa riqueza, esa diversidad de culturas, de civilizaciones, es muy buena para el mundo. Y China no tiene intención de imponer su visión a los demás. Podría convivir con todos en un mundo multipolar, mucho más pacífico y mucho mejor para el mundo, mucho más justo. Y esa es la idea de China.